Recuerda que el siguiente programa es clasificación A, apto para toda la familia. Sierra América, la vida hecha imagen. Saludos país, voz para el cambio, de nuevo con ustedes. Esta ventana de patria, de compromiso con los más altos intereses de la nación, de compromiso con el ideal duartiano, de compromiso con el ideal y la obra de los restauradores. Hoy, que estamos en todo el mes de agosto, que debe ser un mes de la patria, no solo del 26 de enero al 27 de febrero. Agosto es un mes emblemático de la nación dominicana, de nuestra historia, porque es el mes que simboliza la restauración de la República. Vale decir que los esfuerzos de los restauradores y sobre todo del general Gregorio Luperón, que no solo era un hombre de armas, que no solo era un hombre de espada, que no solo era un hombre de gran valor, un gran estratega militar, sino y sobre todo que era un hombre de pensamiento, un hombre de ideas. Al igual que el general Máximo Gómez, que aquí en el país lo conocemos como el generalísimo, el hombre que fue el gran guerrero, el gran combatiente, el gran libertador del siglo XIX, y que cierra el siglo XIX como el gran hombre de espada, el gran genio militar, sino que también Máximo Gómez fue un hombre de ideas, y un hombre antiimperialista, un patriota, un antillanista, igual Luperón. Pero así como decimos en Voz para el Cambio el mes de agosto, que es un mes de la patria, igual pasa con el mes de julio. Y julio es quizás el mes más importante en términos de las referencias patrióticas. Hemos dicho en otras ocasiones que el hombre nace por circunstancia, por el azar de la historia, y que como tal entonces no puede elegir el día o el mes o el año en que va a nacer. Eso es una determinación de los azares de la historia y de las acciones, por supuesto, de los planes amorosos o de la el desbordamiento amoroso de sus padres, de sus progenitores. Pero cuando el hombre escoge una fecha para parir un acontecimiento, entonces ahí interviene la inteligencia, la ideología, la capacidad de planificación de un ser humano que puede ser extraordinario en función de los resultados de su obra. Por eso julio es un mes para mí muy emblemático, porque es el mes en que nace el Partido de la Liberación Dominicana, el verdadero, real y auténtico Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Duartista, cuando el genio de Juan Pablo Duarte convoca a los demás trinitarios para que el 16 de julio a las 11 de la mañana del año 1838 dejar fundado ese Partido de la Liberación Dominicana. No me refiero al partido que fundó Juan Bosch, no, al verdadero e histórico Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Duartista, el que se conoce en la historia dominicana como el Partido de la Trinitaria o la Sociedad Secreta de la Trinitaria, porque ahí obró el genio de Duarte para procurar que en medio de la celebración de la Misa del Carmen, Duarte poder reunir al frente de la iglesia del Carmen, poder reunir a los trinitarios para conspirar, para empezar a concebir la independencia de la patria, la liberación nacional. Por eso yo digo el Partido de la Liberación Dominicana, el auténtico, el real, el histórico. Por eso entonces julio
tiene esa impronta en la historia de la patria. Pero por supuesto, los gobernantes nuestros en el discurrir de la historia no le interesa, no le conviene reivindicar los hechos del mes de julio. Y así como Duarte funda ese partido en el año de 1838, un 16 de julio, 38 años después, justo un 16 de julio, a las 11 de la mañana, Duarte desciende a la tumba. Y estos hechos históricos hay que reivindicarlos, hay que rescatarlos para recuperar la memoria y poderle endosar a las nuevas generaciones los valores de la patria. Hoy, a 3, 4 días de instalarse un nuevo gobierno en la República que va a asumir o que está asumiendo o que asume los destinos de la nación en una situación calamitosa, tan calamitosa como la que vivió el general Gregorio Luperón en los tiempos de Lilis. Y hay que ver las valoraciones que hacía Gregorio Luperón sobre ese gobierno de Lilis y lo que le estaba dejando a la República Lilis. Es un poco muy parecido a lo que recibió hace 4 o 5 días don Danilo Medina del presidente Leonel Fernández. 8 años que le han salido muy caro a la República y que el país, el pueblo dominicano, durante 20, 30, 40 años va a estar pagando las consecuencias de los actos irresponsables del gobierno que recién sale de conducir los destinos de la nación. Pero parece que el pueblo dominicano está expuesto a tener que repetir los hechos trágicos de la historia. Por eso hay que ir a la historia, conocerla, para procurar no repetir los azares o los malos momentos o los desgobiernos que hemos tenido en toda la vida republicana. A veces me cuestionan los amigos, las amigas, que Duarte, siendo el fundador de la nacionalidad, ¿por qué tuvo que irse al exilio? Y a veces me interpela un hombre como Ramón Almanzar, un hombre de la patria, y me dice, me plantea, cuando tú puedes explicarme por qué los 20 años de la ausencia de Duarte del país, entonces pudiéramos sentarnos a hablar del padre de la patria. Una irresponsabilidad en términos históricos, una irresponsabilidad como revolucionario de ese buen amigo, o un desconocimiento de la historia de nuestro pueblo. Porque no se percata que Luperón, la primera espada de la restauración, y un hombre de luces, un hombre que actúa para reivindicar la obra de Juan Pablo Duarte, tuvo a los 6 meses del triunfo de la restauración, que expulsamos a los españoles, Luperón tuvo que irse al exilio. Esa es la vida, esa es la historia de nuestro pueblo, y hay que beber en ella para poder enderezar el rumbo desastroso de la patria de Duarte, de la patria de Luperón, de la patria de Camaño, pero también de la patria de Mamá Tingó o de Minerva, de la patria de Aniana Vargas o de Orlando Martínez. Por eso no queríamos dejar pasar el mes de agosto sin convocar a este escenario, que es un escenario de la patria, pero que es un escenario de consenso universitario, que es una voz para el cambio, que es una ventana de opinión, que es una ventana por la democracia, de convocar a un historiador, a un maestro de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, a un maestro respetable y que se respeta, al maestro Filiberto Cruz, un amigo que por encomienda del maestro Rafael Nino Félix lo hemos convocado, lo hemos invitado a conversar sobre la restauración, sobre el pensamiento de Luperón, sobre la espada de Luperón y, ¿por qué no?, sobre Mella y aquel manual de la guerra de guerrilla que sirvió como método fundamental para los restauradores, pero que también fue donde bebió don Máximo Gómez para aplicar el método de la guerra de guerrilla en Cuba y poder liberar a la hermana República de Cuba. Maestro Filiberto, nos alegra que esté con nosotros
en Voz para el Cambio, esta ventana de compromiso con la patria. Bienvenido, y quisiéramos conversar con usted, ese es el interés que tenemos sobre la Guerra de la Restauración. Para usted, esta gran gesta histórica, la valoración que usted tiene de la Guerra de la Restauración. Muchos hablan de que fue una guerra patria, de que fue una guerra popular, quizá la más grande, la más extraordinaria de las guerras populares de la nación. Así es, la restauración, que para mí en realidad no es una guerra, sino una revolución. Creo que ha sido la única revolución que ha realizado el pueblo dominicano en toda su historia. Es el acontecimiento de más trascendencia política y revolucionaria del pueblo dominicano, realizada en el siglo XIX. Podría decirse que un siglo después aconteció la Revolución de Abril, pero creo que esta Revolución de Abril terminó con la instalación de una contrarrevolución en el poder. Aquella fue una revolución contra un imperio en decadencia, el imperio español de la época, y pudimos rescatar lo que fue la soberanía nacional, la independencia. De ahí viene el nombre de restauración, porque el objetivo era restaurar la república que Santa Anna había traicionado, que Santa Anna había anexado al moribundo imperio español, una potencia europea que ya estaba en franca decadencia y solo tenía aquí en América Latina, en la región del Caribe, 3 colonias, que eran Cuba, Puerto Rico y la parte española de la isla de Santo Domingo, llamada después República Dominicana. De manera que, en sentido general, nosotros valoramos que en el siglo XIX el pueblo dominicano llevó a cabo 3 guerras de independencia nacional, tal vez 4, dependiendo de la valoración que puedan tener los historiadores sobre la independencia efímera de 1821, porque este tema de la independencia efímera de José Núñez de Cáceres ha sido analizado y algunos historiadores lo ven como la proclamación de la primera independencia dominicana que fracasa. Así lo ve Gregorio Luperón. Por eso cuando aquí se está trabajando para erigir una estatua en reconocimiento de Juan Pablo Duarte, año de 1893, Gregorio Luperón se suma de manera muy entusiasta a este trabajo y habla del líder, del ideólogo, del fundador de la Segunda República, porque para Gregorio Luperón la Primera República es la de 1821, la de Núñez de Cáceres. Es un tema interesante que en algún momento pudiéramos sentarnos a analizarlo. Ese tema es objeto de debate entre historiadores, y lo cierto es que vale la pena debatirlo, porque yo creo que esa es la proclamación de la primera independencia. Fíjate que se formó un gobierno provisional, una especie de constitución provisional, un gobierno dominicano. Maestro, que luego fue abatido por la ocupación haitiana, es otro asunto. Maestro, lo voy a convocar para que en diciembre, principio de diciembre, hagamos un programa especial sobre la independencia efímera. Podríamos invitar también, y escúchame, que otros historiadores, que haya un debate entre historiadores sobre el contenido de aquella independencia efímera. Sí, yo quiero que hablemos de los contenidos de la restauración de la República, pero antes que eso, quiero traer así, quizá un poco jalado por los moños, no importa cómo se pudiera ver esto, pero algo de actualidad en relación a lo de la restauración de la República. En enero pasado, el Senado de la República publicó un comunicado a propósito del natalicio del patricio mayor de Juan Pablo Duarte. Y fue desastroso aquello. Fue muy negativo y originó todos los cuestionamientos, toda la crítica, y se vio aquel comunicado como una ofensa a la memoria histórica. Ahora, el pasado 16 de agosto, hace apenas 4 o 5 días, el Senado de la República vuelve a publicar un comunicado para exaltar la memoria del general Gregorio Luperón y de la gesta histórica de la restauración. Y en este comunicado, yo no sé si hay un hierro, pero lo quiero consultar con usted de cara al país como historiador,